Hola amigos, bueno, hoy es 11 de febrero del 2017. Bueno, un preámbulo antes de iniciar el tema de hoy. Les quiero dar las gracias de todas maneras frente a esas sugerencias que me piden y me dicen frente al ruido que se escucha de pronto en algunos videos. Sí, yo pido disculpas porque en realidad pues he tenido problemas con la acústica debido al ruido que se produce en la parte externa o interna también. Estoy tratando de mejorar ese tema, por lo menos corregir esos videos, arreglarlos y entonces para que ustedes tengan una mejor acústica. Igualmente, pues también tomo en consideración porque pues hubo un colega que se encontró conmigo y entonces me dice: Miguel, ¿por qué no mejorar lo del tablero? Efectivamente, aquí entonces he cambiado el tablero, pues este es de una dimensión más grande que me permita de pronto un bosquejo mejor para visualizar entonces lo que quiero expresarles. Pues sí, efectivamente, el YouTube tiene un sistema muy práctico y hay unas guías para hacer los videos y entonces, por ejemplo, les hago la recomendación porque en el sentido de que normalmente arriba del video puedo colocar como una etiqueta donde usted puede revisar. Yo coloco allí el radicado tal o hago algún comentario, pero eso no se puede observar desde un smartphone, solamente en el computador de escritorio o en su portátil, pero no el smartphone. Entonces esa es la única diferencia que hay. Entonces, para poder ver mejor el video, pues les sugiero que lo miren desde su computador o en un portátil, hasta en una tablet creo yo que también podría ser. En fin, bueno, una vez hecha esa observación, pues hoy es sábado, he querido aprovechar porque el ruido es menos, la acústica va a mejorar, creo yo. En fin, entonces el tema de hoy es algo que considero pues realmente que es complicado el tema. Sin embargo, pues he revisado varias sentencias de la Corte Suprema de Justicia, sobre todo en casación penal, para poder más o menos dar una idea sobre esta posición que tiene la Corte Suprema de Justicia en los nuevos criterios, o se está titulado como criterios epistémicos para determinar la racionalidad de las aserciones que motivan las decisiones judiciales, ya sea para condenar o para absolver. Entonces esos enunciados, esas aserciones, pues deben estar entonces compaginadas con lo que se ha denominado como el principio de razón suficiente y también el principio de economía o el rasero de Ockham. Ahora explico entonces un poco más sobre ese tema. Encuentro como base de estudio la sentencia 33837 del 18 de marzo del 2015. De esa era ponente inicialmente el doctor José Leonidas Bustos Martínez, pero debido a que fue vencido por la sala mayoritaria, entonces pasó a ser ponente el doctor Eugenio Fernández Carlier. Es una interesante decisión en el caso que yo llamo Saudiel Orlando López Cruz, porque ese es su padre de familia, en un caso en Bogotá, donde se produce la muerte de su hija, y entonces es absuelto en primera y en segunda instancia, y casan la sentencia pues el representante de víctimas, y entonces casan condenando, revocando la decisión entonces de primera y segunda instancia que considera la Corte Suprema de Justicia aquí que se violó el principio de razón suficiente, y por ende entonces condenan al señor Saudiel Orlando López Cruz. En esa decisión pues hay un reenvío también, van a darse en cuenta sobre otras decisiones judiciales que por ejemplo
dentro del radicado 41778, ese es del 5 de marzo del 2014, sobre el tema, es ponente el doctor también Eugenio Fernández Calier, sobre el tema del principio de economía o el rasero de Occam. Después entonces van a encontrar acá también referenciado el radicado 36357, ese es del 26 de octubre del 2011, ponente el doctor Julio Enrique Socha Salamanca. Ese es un caso interesante también, donde se procesó a un sacerdote, Nelson Javier Vázquez, por acceso carnal en menor de 14 años. En ese caso del sacerdote, pues había sido condenado, pero se casa la decisión del tribunal, y entonces se casa a favor y absuelven. Hay dos salvamentos de voto también allí en esa providencia, de la doctora María del Rosario González Muñoz y del doctor Augusto Ibáñez, en relación con en esa sentencia 36357, que también es muy interesante, sobre un tema que se ha dado a conocer como el de la crítica racional de teorías. Y ahora vemos entonces cómo está entrelazado uno con lo otro. Para comenzar entonces, cuando hablamos de criterios epistémicos, hablamos de entonces, o hacemos referencia a la epistemología. La epistemología, entonces, recordemos, pues es el episteme, logos, estudio del conocimiento. Desde los griegos, entonces, se ha conocido como una rama de la filosofía que estudia entonces el conocimiento. También es necesario hacer la claridad que desde Aristóteles pues conocemos también los principios dentro de la lógica, que los conocemos como el del principio de identidad, el del tercero excluido y el de no contradicción, que hacen parte de la lógica. La Corte Suprema de Justicia ahora, sobre todo en este radicado 33837, pues alude de que el principio de razón suficiente hace parte más que todo de la epistemología, o sea, el estudio del conocimiento. Entonces, cuando se hace alusión al principio de razón suficiente, allí ustedes leen: concierne al fundamento de verdad de los enunciados que se predican. Pues les decía entonces, aclarando de que Aristóteles, pues con él se conoció dentro de la lógica formal los principios antes referenciados, pero quien enunció el principio de razón suficiente fue un filósofo alemán, Guillermo Leibniz. Guillermo Leibniz, nacido en 1646 y fallecido en 1716, se refiere, dice, a que para nuestro pensamiento solo son verdaderos aquellos conocimientos que podemos probar con un número suficiente de razones para que lleven entonces al convencimiento de la verdad de lo que se afirma. Eso es, palabra más, palabra menos, el principio de razón suficiente. Si bien es cierto, ya después fue otro filósofo quien complementó, otro alemán, Arturo Schopenhauer, nacido en 1788 y fallecido pues en 1860, en una obra titulada como de la cuádruple raíz del principio de la razón suficiente. Pues bien, hasta allí entonces ya podemos ir entendiendo un poco más sobre este asunto del principio de razón suficiente. Pero hay más. También la Corte alude a este otro principio de economía, o el principio también conocido como el rasero de Occam, que se escribe de dos formas, ahí lo pueden observar en el tablero, y este fue pues introducido por un franciscano, un filósofo medieval, William de Occam, británico, y se expresa o se entiende este principio como
que siempre deberá escogerse la teoría más simple entre todas aquellas que en igualdad de condiciones puedan explicar un mismo acontecimiento. Cuando me adentro a estudiar un poquito más el principio de economía, o que es conocido como el rasero de Ockham o la navaja de Ockham. Ockham es la población de donde era oriundo el filósofo franciscano William. Hace alusión a este principio dentro del radicado 41778, que es del 5 de marzo del 2014, donde es ponente, les decía, el doctor Eugenio Fernández Carlier. Ese es un caso que yo le denomino el caso de San Andrés, en el que se procesa a un señor por un delito de acceso carnal abusivo de menor de 14 años en grado de tentativa. Pues bien, se lleva a juicio oral y la fiscalía acusa por ese delito, acceso carnal. Resulta de que, si bien es cierto, en las declaraciones, en las entrevistas, en todo el informe pericial, pues por la edad de la menor y el contexto donde suceden los hechos en San Andrés, en las islas de San Andrés, pues se alude que era pues más fácil, digámoslo, que el fiscal, en lugar de haber hecho una acusación por el acceso carnal, se hiciera por actos sexuales abusivos en menor de 14 años. Toda vez que entonces, dentro del desarrollo de la investigación o del juicio oral, pues se decía, si se ponía pues en decir que en unas aparte se decía que hubo el acceso o penetración, y en otros que no se había presentado. Es decir, de pronto por la edad de la menor seguramente no se daba a expresar con claridad, pero el hecho es que sí estaba dada una situación de investigación, y entonces la Corte Suprema de Justicia, utilizando en este caso esta forma de razonar en sana crítica, aludiendo al principio de economía, pues entonces se condena a este señor por acto sexual abusivo de menor de 14 años. Palabra más, palabra menos, dice la Corte Suprema entonces que no había por qué complicarse, sino que, aludiendo a este principio, pues era mejor entonces optar por el acto sexual abusivo. Es que en relación con este principio, que es bien interesante, dice que, por ejemplo, es utilizado muchas veces en las investigaciones por parte de los detectives. Dice: cuando nos encontramos frente a un problema, se dice que la explicación más simple es la indicada. Los detectives usan esa técnica, llamada navaja de Ockham, para determinar al culpable. Los doctores para determinar la enfermedad detrás de los síntomas. Entonces dice que lo que pretende la técnica es encontrar solución a un problema eliminando todos los elementos innecesarios. Sin embargo, lo que hoy conocemos con este nombre está un poco alejado de lo que escribió el autor originalmente. Entonces, de William de Ockham, quien vivió entonces en la época medieval, entre 1285 a 1349, que pertenecía, como les dije, a la orden de los franciscanos. Tal vez dice aquí, el sencillo modo de vida que llevaba fue probablemente lo que hizo que estableciera su teoría sobre la simplicidad. Además, era una manera de establecer el pensamiento medieval en oraciones fáciles que sobrevivieran a través del tiempo. Sin embargo, la idea sobrevive desde la época de Aristóteles, quien planteaba que la perfección era igual a la simplicidad. Aún en la ciencia moderna, la navaja de Ockham sigue vigente y se complementa muy bien con el método científico. Pues muy bien, por eso es que la Corte ahora dice, no, es que también, además del principio de razón suficiente, existe el principio de economía, que son parámetros epistémicos o están dentro de la epistemología, que repercuten entonces en la sana crítica.
Allí entonces ustedes encuentran un referente muy importante ya en la doctrina, en la jurisprudencia, para ir entonces comprendiendo un poco a dónde quiere llegar la Corte Suprema de Justicia con esto de los criterios epistémicos. Entonces, el radicado 33837 sienta este criterio epistémico. Acá en el segundo recuadro dice, entre comillas, circunstancias extraordinarias requieren de explicaciones razonables sustentadas en las pruebas del proceso, que sean susceptibles de explicar el fenómeno, materia de debate, o que desestimen con suficiencia las hipótesis contrarias o rivales. Aquí surge entonces este criterio epistémico adicional pues al principio de razón suficiente y al principio de economía. Todo ello obedece, dice la Corte Suprema de Justicia, porque hace un reenvío al radicado 36357 del año 2011, en el caso del sacerdote Nelson Javier Vázquez, para establecer ahora lo que se ha denominado así: el proceso penal. En el recuadro de la parte inferior, el proceso penal debe entenderse como un enfrentamiento lógico objetivo entre teorías. Entonces surge lo de la crítica racional de teorías. He aquí una situación muy importante, porque cuando se estudia la sentencia 36357, entonces tocan el tema de la teoría del caso. Igualmente hay que hacer alusión a una sentencia de la Corte Constitucional, que es la C069 del año 2009, sobre el tema de la teoría del caso. Recordemos que en este sistema procesal actual ahora, pues quien tiene la obligación de presentar una teoría del caso es el fiscal. Sin embargo, la defensa tiene esa alternativa, es decir, no está obligado a hacerlo. De hacerlo, pues entonces presenta su respectiva teoría del caso. Lo que la sentencia 36357 está diciendo es que ahora en este sistema procesal nuevo, la ley 906 del 2004, pues se orientan para que la defensa sea más proactiva, para que la defensa presente una teoría del caso también, para que en el juicio oral entonces esté o bien en iguales condiciones similares condiciones a la del ente acusador, o mayor o más robusta, porque estamos ante un enfrentamiento lógico objetivo entre teorías, es la crítica racional de teorías. Y así entonces está esta sentencia 36357, que ella hace un envío o hace una referencia de varios ítems de cuáles son las opciones que tiene entonces la defensa. Por ejemplo, dice lo siguiente aquí en el punto 231, ítem 2.31. La defensa puede presentar entonces como mínimo una teoría del caso y enfocar todos sus esfuerzos durante el desarrollo del juicio para demostrarla y a la vez defenderla de la crítica. En el ítem 232, no ofrecer explicación alguna y decidirse en el transcurso de la audiencia por una de las varias estrategias metodológicas que haya preparado, entre paréntesis, incluida la teoría que en un principio hubiere preferido exponer, cierro paréntesis, a fin de controvertir como crea conveniente las proposiciones tanto empíricas como jurídicas que fuera introduciendo la contraparte. 233. Exponer una determinada teoría del caso sin perjuicio de retirarla, modificarla, condicionarla, adicionarla o replantearla, como lo dicten las circunstancias de acuerdo con el devenir de cada asunto. Y el ítem 234 dice: y no presentar ni construir hipótesis alguna, limitando
limitándose a cuestionar el alcance de las pruebas del acusador, evidenciar la falta de solidez de los argumentos o destacar las inconsistencias de su postura. Y entre paréntesis aparece así: aunque esto sería recomendable solo cuando la labor de la Fiscalía fuese muy deficiente. De manera pues que la Corte Suprema de Justicia, en esta decisión 36357 del 2011, entonces ya empieza a plantear el tema de la crítica racional de teorías. Entonces, como estamos ante un sistema de tendencia acusatorio, de tendencia adversarial, como quiera que no solamente son el fiscal o el ente acusador y el acusado con su defensor, sino que también hay otros intervinientes especiales como víctima y Ministerio Público, pues cada uno podría, o la víctima por ejemplo, ir cogido de la mano con el fiscal con su propia teoría. Entonces, para irse al juicio oral, pues habrá que entonces presentar una teoría robusta, está diciendo aquí, en similares condiciones a la del ente acusador, o quizás mayor, para que resista la crítica allá en el juicio oral y obtenga unos mejores resultados. Sobre este punto que dice la Corte Suprema de Justicia, pues es muy interesante el salvamento de voto del doctor José Leonía Bustos Martínez, quien se fue lanza en ristre contra la Corte, y en un interesante salvamento voy a plantear aquí muy brevemente su posición. Dice entonces el honorable magistrado José Leonía Bustos Martínez, dice: tres razones me llevan a separarme de este planteamiento. Primero, él se está refiriendo a esto de este criterio epistémico con que la Corte Suprema de Justicia entonces resuelve el caso, el que aparece acá en el segundo recuadro. La premisa empleada para solucionar el presente caso no encuentra respaldo en la jurisprudencia citada por la mayoría, por la sala mayoritaria. Segundo, el criterio epistemológico aquí expuesto implica la alteración del modelo de juzgamiento diseñado por la Constitución Nacional. 3. Las pruebas existentes en el expediente no conducen a la certeza requerida por el ordenamiento jurídico para dictar sentencia de condena. Y entonces empieza a desarrollar el magistrado su salvamento de voto, a expresarlo en diferentes apartes que huelga la oportunidad aquí muy brevemente hacer énfasis en ello, para mirar entonces desde un punto de vista crítico y reflexivo si la posición de la Corte entonces viene pues bien planteada. En la página 95 de la Providencia 33837, la del caso del Saudiel Orlando López Cruz, abro comillas, no se entiende, y tampoco lo explica la decisión mayoritaria, por qué razón de la conjugación entre las circunstancias extraordinarias del caso, hay un guión ahí, que no es más que una etiqueta fruto de la subjetividad del operador judicial, guión, y el principio de suficiencia, surge el criterio epistemológico expuesto, y de este último se deriva la premisa según la cual corresponde al acusado o al juzgador de instancia formular una teoría alternativa con similar nivel de explicación a la expuesta por la Fiscalía para aspirar a una absolución. Cierra comillas. Más adelante dice así, abro comillas: esta exigencia es incompatible con la línea jurisprudencial citada porque, ahora sí, sin razón suficiente, limita la eficacia de las diferentes opciones a las que puede acudir la defensa del acusado, en tanto resta todo valor a las críticas dirigidas contra la teoría del ente acusador,
con el fin de crear una duda razonable. Más adelante sigue diciendo, comillas, en resumen, la premisa empleada por la sala mayoritaria para solucionar el presente caso, usada implícitamente en el fallo 41778 del 2014, tiene como consecuencia práctica que todo procesado, bajo circunstancias excepcionales, debe construir un discurso sustentado en medios probatorios, encaminado a demostrar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió la conducta punible, siéndole obligatorio indicar con algún grado de certeza quién ha sido el verdadero autor de la conducta que le ha sido imputada. Esta carga también pesa sobre los juzgadores de instancia cuando estos se propongan reconocer la existencia de una duda razonable, cierra comillas. Finalmente, en la página 98 dice, comillas, haciendo abstracción de tales condicionamientos, la sala mayoritaria instauró un nuevo referente para el juzgamiento penal. Así, no solo violó el debido proceso en el caso concreto, en términos generales y abstractos, desconociendo los postulados del Estado de Derecho, alteró el modelo de juzgamiento diseñado por la Constitución y el Código de Procedimiento Penal. Los jueces carecen de legitimidad democrática para rediseñar los pilares del proceso. Semejante ejercicio configurativo desborda las competencias constitucionales. Cierro comillas. De todas maneras, pues el artículo 7º de la Ley 906 sí dice, en relación con la presunción de inocencia e indubio pro reo, lo siguiente: toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal. En consecuencia, corresponderá al órgano de persecución penal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal. La duda que se presente se resolverá a favor del procesado. En ningún caso podrá invertirse esta carga probatoria. Y por último, en el inciso final, para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado más allá de toda duda. Es decir, tenga razón o no tenga razón el magistrado, de todas formas, una sola golondrina no hace verano. El hecho es que, yendo más a fondo sobre esta posición de ese criterio epistemológico a que alude la Corte Suprema de Justicia, ya pues dejando allí clarificado el criterio del magistrado que salva el voto en la 33837, cuando se hace alusión a los criterios epistémicos, o sea, pues a la epistemología como el estudio del conocimiento, para determinar entonces la racionalidad de las aserciones que motivan las decisiones judiciales, no es menos cierto que cuando pues se alude al principio de razón suficiente, este se entiende como, o se refiere para nuestro pensamiento, dice, solo son verdaderos aquellos conocimientos que podemos probar con un número suficiente de razones para que lleven al convencimiento de la verdad de lo afirmado. Ya lo decía antes. Ahí hasta allí, ese principio de razón suficiente, introducido entonces por el filósofo alemán Guillermo Leibniz, pues no me parece a mí como pues tan descabellado, y ni más faltaba, porque en relación pues con para el análisis de las aserciones que se emplean por los falladores, porque la verdad es que sí, frente a este nuevo sistema procesal penal introducido pues con el acto legislativo 03 del 2002, que modificó el 250 de la Constitución y ahora la ley 906, pues cuando el artículo 375 habla de pertinencia, y cuando vamos a ese
a esa audiencia de depuración, o sea, la audiencia preparatoria, para que se decreten los elementos de prueba y evidencia física que vamos a llevar al juicio oral. Y además de eso, si se va a exponer una teoría del caso, la cual la voy a defender en el juicio oral, pues en realidad sí se trata es de llevar unas pruebas bajo los principios de inmediación, de contradicción, que se van a dar allí en el juicio oral, y las cuales van a ser analizadas por el juez bajo el principio de inmediación, de contradicción, de publicidad, de concentración, allí que se produzcan allá en el juicio oral. Y revisando una sentencia muy reciente que me parece interesante, trayendo en colación sobre este punto de los criterios epistémicos, y es el radicado 43916 del 31 de agosto del 2016, esa exponente, la doctora Patricia Salazar Cuellar. Recordemos que la doctora Patricia Salazar Cuellar pues ya ha venido con una línea temática importantísima, recordando pues aquí el análisis que le hacía al radicado 46153 del 2015, como otras decisiones también sobre la famosa prueba de referencia, sobre el valor de las declaraciones de las entrevistas antes y las que se llevan al juicio oral, en fin, toda esa temática que es muy interesante revisarla, que ha sido pues materia de ponencia por parte de la doctora Patricia Salazar Cuellar. Pues bien, encuentro entonces lo siguiente en esa sentencia que las acabo de mencionar, 43916. El tema que revisa allí es el proceso de incorporación y valoración de las evidencias físicas. La temática que se abordó es la determinación de la pertinencia de una evidencia física según la teoría del caso, el sentido y alcance de las evidencias físicas, el debido proceso en la incorporación y valoración de las evidencias físicas. Y entonces está en la página 7 lo siguiente, abro comillas, dice: en el plano epistémico no cabe duda que este tipo de elementos deben de ser preservados adecuadamente para evitar que sean cambiados o alterados. Se está refiriendo aquí a la cadena de custodia. Y sigue diciendo en la página 8 lo siguiente, abro comillas: estos procedimientos no deben de ser mirados como formalismos carentes de contenido, sino como presupuestos básicos de la estructuración y demostración de las teorías de las que las partes pretenden hacer valer al juez. En términos simples, si la fiscalía pretende que el fallador realice determinadas inferencias a partir del hecho de que en la camisa del acusado que fue hallada sangre de la víctima, debe demostrar cada uno de los elementos estructurales de ese aserto. Miren, hablando de las aserciones, en dos puntos. Primero, en una camisa que se halló sangre. 2, esa sangre corresponde a la víctima. 3, la camisa pertenece al acusado. Si alguno de esos aspectos no es demostrado, es posible entonces que la fuerza inferencial del hecho indicador disminuya o desaparezca. ¿Qué está diciendo entonces en esta ponencia de la magistrada? Pues estamos ante criterios epistémicos, aserciones que motivan las decisiones. ¿Y de dónde surgen? De lo que usted en su teoría del caso lleve al juicio oral y logre demostrar. Entonces,
como dice el artículo 375 en relación con la pertinencia, permítame, lo leemos textualmente. Dice el 375 al literam: el elemento material probatorio, la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad o a la responsabilidad penal del acusado. También es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable a uno de los hechos o circunstancias mencionados, o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito. Luego, entonces, si volvemos al punto de el proceso penal debe entenderse como un enfrentamiento lógico objetivo entre teorías, crítica racional de teorías. Cuando se hace referencia a ello, pues es precisamente que se debe tener pues un encauzado para demostrar en el juicio oral una teoría que le lleve, o bien si es el fiscal, a efectuar la presunción de inocencia. Si es la defensa, pues por lo menos a sembrarla a que haya una duda razonable, o demostrar la inocencia, ¿por qué no? Entonces, esa es la crítica racional de teorías a que se refiere la sentencia 36357 del 2011, de la cual entonces ahora la Corte Suprema de Justicia alude a ese criterio epistémico, aparte del principio de razón suficiente y del principio de Ockham, o del principio de economía, a circunstancias extraordinarias requieren de explicaciones razonables sustentadas en las pruebas del proceso, que sean susceptibles de explicar el fenómeno materia de debate o que desestimen con suficiencia las hipótesis contrarias o rivales. Efectivamente, entonces miren ustedes que la Corte ha marcado una línea jurisprudencial y ha venido aclarando ya a 2 lustros más o menos a una década, más de una década ya de vigencia de la ley 906, por ejemplo en este caso 43916 del 31 de agosto del 2016, que también es un caso que se presenta, en un caso aquí que se presenta y que en razón de esas evidencias había que demostrar entonces por cada hecho hay que demostrarse. Entonces, así para grosso modo, con lo que está diciendo acá la magistrada, si se halla en la camisa que lleva el acusado hay rastros de manchas de sangre, habrá que demostrar entonces que esas le pertenecen a la víctima. Entonces, si se va a llevar un testigo a juicio, tendrá que llevarse varios testigos. Primero, quién recaudó o recogió bajo cadena de custodia esa camisa. Habrá que llevar ese testigo de acreditación, ese testigo va a dar fe de que esa camisa fue recogida de la escena del delito. Entonces tendrá que someterse a una estricta y rigurosa cadena de custodia, porque si no, entonces se viola el principio de autenticidad. Entonces, además de eso, tendrá que llevarse al experto para que determine si la mancha que está en la camisa corresponde a sangre. Y además de eso, habrá que llevarse el testigo perito que demuestre o que pruebe de que esa sangre es de la víctima. Entonces, todo en ese contexto estructural, por eso es que se da, a partir de esas inferencias se obtendrán claramente para demostrar que ese hecho indicador lo están llevando a usted
a un hecho que quiere probar. Esas aserciones que motivan las decisiones en las sentencias judiciales a través de esos criterios entonces epistemológicos. Entonces, y así es la forma en que se debe llevar al juicio oral ahora en este sistema procesal penal actual, la ley 906. Hay que demostrar, y por cada hecho, ya sea como dice el artículo 375, el elemento material probatorio, la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad o a la responsabilidad penal del acusado. Y entonces también hay a renglón seguido habla de esa pertinencia cuando dice que también es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados, o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito. Entonces, dentro de ese contexto probatorio es que el juez tendrá las herramientas para tomar la decisión si condena o absuelve. Entonces, la crítica racional de teoría se construye porque cada uno entonces tendrá que presentar precisamente una teoría robusta a fin de llevar al convencimiento más allá de toda duda al juez. Entonces, sí, es cierto que la 36357, pues dentro de esas aristas de la defensa, en el último ítem hace alusión de que la defensa puede ser una defensa pasiva. Sí, que sería lo más indicado cuando es deficiente la acusación, o cuando el ente acusador no ha sido como tan diligente, digámoslo así. Entonces, ahí está determinado que pues en la crítica que hace en su salvamento de voto el magistrado, cuando dice pues que la Corte Suprema de Justicia pues ha creado pues un nuevo sistema procesal penal, y entonces la crítica que apunta a indicar allí que se quebrantaría entonces el debido proceso y sobre todo la presunción de inocencia. Pero yo no creo que sea tanto a ese punto, porque el sistema procesal hoy en día sí es un llamado que se le hace a la defensa, y en varias decisiones de la Corte lo ha venido indicando, de que el defensor debe ser proactivo. Ya irse a un albur o a una falla del ente acusador, pues es como jugar a la ruleta rusa. Irse a un juicio oral cuando la carga probatoria del ente acusador es robusta, pues a veces es mejor decirle al procesado o al acusado pues que en este sistema de justicia premial pues igual hay digámosle que le hay unas rebajas punitivas a las que puede acceder, aunque por política criminal ya sabemos muy bien que hay ciertos delitos, por lo menos los de delito sexual, que no permiten ninguna clase de negociación. Pero habrán otros casos donde sí es posible frente a una situación de flagrancia, delito, pues obviamente que ya lo ha dicho la Corte, pues que en esas situaciones está más, la responsabilidad penal es mayor, digámoslo así, se minimiza la defensa, porque en una situación de flagrancia de delito pues están esos elementos materiales de prueba allí dados, que seguramente con ellos irse a un juicio oral, pues va a ser vencido un juicio oral hasta con las últimas consecuencias.
Pero entonces, pienso yo que la Corte Suprema de Justicia, al hacer esta clase de planteamientos, está apoyándose con un criterio válido, muy plausible, y sí, efectivamente, hoy en día la defensa tiene que ser más activa, lógica, razonable, y no pues como de pronto en el sistema, los sistemas anteriores, en los que de pronto pues por si acaso de pronto hizo un juicio oral así nomás, sin nada, simplemente ir a hacer argumentación jurídica, pues yo creo que eso está mandado como a recoger ya. Es decir, en mi experiencia, puede ser que sí, en algunos casos les falle al fiscal y se han dado de conciertos para delinquir, donde de pronto están dando en concurso con homicidios, con extorsiones, con tráfico, etcétera, y que las víctimas son amenazadas y no van al juicio oral, y entonces ahora por eso es que la Corte pues ha desarrollado una línea jurisprudencial más sobre esa llamada prueba de referencia, y entonces en fin, ya lo que hemos visto aquí, y yo he hablado en otros, he explicado en otros casos donde esas entrevistas, el valor de las entrevistas antes del juicio oral y cómo pueden ser valoradas en el juicio oral con los criterios que deben de ser tenidos en cuenta. Por aquí me acaba de llegar una sentencia reciente de la magistrada Patricia Salazar Cuellar, justamente en un caso también sobre el valor de las declaraciones anteriores al juicio oral. La recibida, esta está reciente porque esta es de ahorita de enero, de Patricia, la doctora Patricia Salazar Cuellar, sobre el tema de el valor probatorio de las declaraciones pues anteriores al juicio oral, como prueba pues de referencia, ya decantando un poco más ese radicado 46153 del 2015 y otros que ya pues había analizado aquí. Bueno, de momento se me escapa, no la tengo hacia la mano, pero es una decisión muy reciente de ahorita de enero de este año, que pues también desarrolla ese punto del valor de las declaraciones anteriores las entrevistas y declaraciones anteriores al juicio oral. Sí hago énfasis en la sentencia 46153, esa la tengo muy presente, del 2015, que toca varios temas, entre el primero muy importante sobre pertinencia, conducencia y utilidad, también el de la prueba de referencia y también el valor de las declaraciones anteriores al juicio oral, si van como tema de prueba o bueno, en fin, hay que revisar esa providencia recientemente de ahorita de enero, de la doctora Patricia Salazar Cuellar, sobre estos temas que han cogido en esa línea jurisprudencial. La Corte ya la ha venido clarificando, y creo que es un caso también de delito sexual, sobre todo estas que les he venido comentando últimamente son todas hacen referencia a delitos de conducta sexual. El caso del sacerdote, la 36357 del 2011, es un caso de delito sexual. El 41778 del 2014 también. Esta sí, la que estoy tomando como base o columna vertebral, que es la 33837, pues el caso de homicidio. Pues muy bien, ¿qué me resta entonces por complementar? Pues ya para ir cerrando este tema interesante. Pues la verdad es que hay que ahondar un poco más sobre este tema, sobre los criterios epistémicos para determinar la racionalidad de las aserciones que motivan las decisiones. La Corte ya en esta línea jurisprudencial, desde la vigencia de la ley 904 del 2006 para acá, pues hemos tenido un buen referente
de jurisprudencia en sede de casación penal del Tribunal de Cierre como de la Corte Constitucional también, que nos han ido abriendo el camino para entender esta nueva legislación, o no tan, ya ni tan nueva, porque ya tiene pues una década de existencia. Pero entonces, para cerrar el tema ya, les dejo estos puntos de reflexión de episteme, porque recordemos que el episteme se oponía a la doxa. Episteme es el conocimiento que se obtiene con reflexión. La doxa es ese conocimiento vulgar sin el respectivo análisis. Por eso entonces se llama esto epistemología, el estudio del conocimiento, de cómo entonces bajo el principio de razón suficiente que concierne al fundamento de verdad del enunciado que se predican y la demostración como tal. En esta interesante decisión 33837 del 2015, pues sí, la Corte Suprema de Justicia dice que se equivocaron primera y segunda instancia al evaluar entonces la prueba, el análisis de la prueba. Pues también plantea de que efectivamente se viola el principio de razón suficiente o de suficiencia cuando el mismo fallador en sus enunciados o en sus aserciones son meramente proposiciones o conjeturas que no están respaldadas entonces bajo el principio de razón suficiente sobre la verdad de su contenido, para ese análisis importante que se debe tener en cuenta entonces. Pero entonces igual pues la crítica que hace en su salvamento de voto el doctor José Olonías es decir que prácticamente que la Corte había con esta vaina el criterio racional de teorías, que la Corte pues le había puesto una carga más a la defensa, casi que estaríamos dándole entrada a esto de la carga dinámica de la prueba en materia civil, es decir que usted es el que debe demostrar su inocencia. Pues yo pues no estoy plenamente convencido de ese pensamiento, pero sí me voy con que sí hay unos criterios epistémicos y que en este sistema, pues ahora que hago parte de esta Defensoría Pública en menores, sí, pues cuando se va a plantear una defensa tiene que hacerse de una manera muy técnica, con elementos materiales de prueba. Por eso en las entrevistas uno es minucioso en ciertos aspectos, porque pues si se quiere llegar a un juicio oral hay que tener pues una defensa robusta, o por lo menos en similares condiciones a la del fiscal o superior, para poder entonces demostrar en juicio oral, porque es que no, sí, es cierto que hay muchos casos que tenemos a diario, y entonces pues se opta a veces irse a un juicio oral sin nada, llegar a una preparatoria uno y cuando le digan, ¿y usted qué va a descubrir? Pues que no tengo nada, y entonces pues todo el mundo se mira, o bueno, ¿qué pasó aquí? Entonces se consensúa hoy en día con los operadores que cuando se llega a una preparatoria sin nada, estamos, es mejor dicho, como dicen, merced a lo que el fiscal nos va a presentar. Entonces, asumir una defensa de confianza ya, pues hay que hacerlo con ética, con mucha responsabilidad. Por eso hay que ir cogido de la mano con los investigadores que le puedan, ya hablando pues como un abogado de confianza, pues para poder presentar una teoría del caso, o por lo menos darle luces a una defensa equilibrada. Y como estamos en un principio de igualdad de armas, se supone entonces que yo estoy en iguales condiciones de adelantar actos de investigación que me permitan entonces plantear una defensa bien en juicio oral. De lo contrario, pienso yo que pues es ir al albur, como en pesca milagrosa, y eso pues ya es irse en esas condiciones pues es irresponsable, y quizás habría que decirle al cliente o a la persona
que en esas condiciones pues trabajar es muy difícil. Pero entonces sí, no es que le tengan que ponerle más cargas a la defensa, no creo yo, sino que la defensa hoy en día tiene que ser más diligente, proactiva, digámoslo así. No es que se trate de demostrar su inocencia, no, pues porque pues, es posible que entonces no se trata de eso, es decir, de la carga de llevar, entiéndame, no es que quiera decir que uno tiene que demostrar pues como dice, porque dice que la norma, el artículo 7º dice que la carga la tiene es el Estado, pero obviamente que frente a una situación de esa pues yo también debo presentar algo pues con qué defenderse, ¿no? Obviamente, de lo contrario entonces pues irse así nomás, y eso es pues es como meterse a una pelea y que usted vaya amarrado, es decir, lleva todas las de perder pues prácticamente. Entonces no es lo conveniente, sino que hay que ser más lógicos desde ese punto de vista. Pues muy bien, entonces mis queridos amigos, ya prácticamente se me acaba la hora. Quería darles a ustedes a conocer esta decisión, léanlas ustedes detenidamente, hagan sus propias conclusiones, analicen, y entonces pues hay que estar a tono con las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, quiera o no quiera. Pues realmente hoy el precedente judicial es muy importante. Si bien es cierto estamos ante el imperio de la ley, pero casi que estamos como entrándonos a esto del common law en Estados Unidos, o en países anglosajones. Sí, recordemos que tres decisiones unánimes sobre un mismo caso son de obligatorio cumplimiento y son por lo menos también para tener en cuenta por parte del operador o del juez, mejor. Y entonces, mis queridos amigos, hasta aquí les dejo. Les queda de tarea, por favor, revisen esa sentencia 33837. Léase en el salvamento de voto del doctor José Leonía Busto Martínez. Léase en esta sentencia 36357 del 2011, interesante, con dos salvamentos también de voto. Y que también pues que tienen que ver con estos dos principios, el principio de razón suficiente y el principio de economía, para apoyar como parámetros epistémicos o epistemológicos que repercuten entonces en la sana crítica. Así entonces dejo planteado y abierta la discusión a este tema. Una invitación para los académicos, las mismas universidades, trabajar sobre este tema, que he denominado como criterios epistémicos para determinar la racionalidad de las aserciones que motivan las decisiones judiciales, o sea, las sentencias. Ok, bueno, con esto los dejo. Un buen fin de semana y así estaré entonces trabajando en estos temas académicos. Sugerencias respetuosamente las recibo, las agradezco a todos ustedes. Sé que hay muchos que por lo menos dicen: hombre, Miguel, me parece bien importante esa actividad académica que tienes. Yo sé que esto no es con fines económicos, esto simplemente es algo, es como un hobby, como algo que me gusta, y pues aquí en Cali, no es por hacerle la cuña, pero está un matemático que es el Julio Profe. Usted entra por YouTube, ese álgebra Baldor que no entendiste en bachillerato, este señor, este matemático, tiene más de 300 videos en los cuales puede aprender mucho sobre álgebra para sus hijos. Bueno, dale el link si te gusta. Buen fin de semana.